Los bendiga, hermanos. Amén. Hermanas y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Realmente, hermanos, me siento grato volverlos a saludar, hermanos. Qué bendición poderlos tener nuevamente, hermanos, y poderlos ver, hermanos. Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos, así como los que están comenzando el Evangelio y así como ya los más ancianos, que el Señor les bendiga. Amén. Realmente estar en este lugar, hermanos, aunque quizás un poco distantes, pero el motivo es, hermanos, de darle gracias a Dios. Así Es es. necesario darle gracias a Dios y reconocer que Dios tiene el control de todo, hermanos. Santo Jesús. Realmente todo lo que sucede no es porque el Señor se le escapó de la mano, sino que el Señor tiene un propósito y tiene un fin por qué hace las cosas. Amén. Hay que confiar en el Señor. Él tiene poder, hermanos, y como quiera, el Señor puede hacer milagros y puede hacer obra en nosotros. Por Aleluya. consiguiente, es necesario meditar en la palabra del Señor, sabiendo que en la palabra del Señor, cada uno, hermanos, vamos a encontrar alivio para nuestras almas. Ciertamente, así como el cuerpo es necesario que mantenga una dieta para poderse alimentar y tener una vida saludable, es necesario que así también el alma, el hombre interior, se alimente de la palabra de Dios. Porque si no hay palabra de Dios, no va a haber alimento del alma. Entonces Así es es. necesario basarse en la Biblia y en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Santo Así que, mis Jesús. hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Aquí, hermanos, en las epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8, el verso 14, 15 y 16. Cuando lo tengan en mano, me dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, esperando que sea el Señor Jesucristo que pueda alimentar nuestras almas y tengamos de qué hablar, hermano. Lo voy a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el capítulo 8 del verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no ha recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos a Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí la porción, hermanos. Es necesario tomar una base, hermanos, para poder, hermanos, hablar de las Sagradas Escrituras y encontrar, hermanos, algunas palabras que el Señor nos quiera decir en medio de ellas. Realmente, hermanos, el apóstol San Pablo fue una persona muy espiritual, una persona, hermanos, lo reconocemos como el apóstol que fue enviado a los gentiles. Amén. Y realmente, San Pablo, antes que se convirtiera a Cristo, su vida era demasiado rutinaria. Su vida era demasiado contraria a lo que era la obra de Dios. Porque si pensaba él por un momento de que la obra de Dios era perseguir a una iglesia, hermanos, a un grupo de personas que él pensaba que solamente era una secta más, o un grupo de personas que intentaban profanar la obra de Dios, y él lo meditaba de esa manera, porque vemos, hermanos, en Hechos que cómo San Pablo perseguía a la iglesia del Señor, los injuriaba, hermanos, los torturaba. A muchos de los cristianos, pues, los hizo sufrir, a muchos los hizo que negaran el nombre de Cristo, pero unos que se mantenían firmes, estos nunca negaban a Dios. Estos se mantenían firmes, aunque tenían tribulaciones, pero ellos meditaban que el Señor hacía todo y que Él era la fortaleza de su alma. ¿Por cuánto dice San Pablo? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Realmente veo usted su vida humana. Amén. La persona no puede dejar un vicio tan fácilmente.
y decirlo así sencillamente, es imposible que el ser humano lo pueda lograr por sí mismo. Es humano, porque es débil, porque realmente la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Cuando llegó el tiempo de que Dios hizo aquella primera parejita, hizo a Adán y hizo a Eva, en ese tiempo, hermanos, la obra del Señor era bonita, era hermosa la obra del Señor que había hecho. Entonces, en ese momento, Satanás quiso, hermanos, desbaratar aquello que el Señor había hecho, haciendo que pecaran contra Dios. Entonces, a través de la Biblia nosotros vemos de que nosotros, hermanos, la naturaleza humana es débil. La naturaleza humana por sí misma no tiene poder. Es nada, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que ahora que nosotros pasamos de muerte a vida, ahora tenemos poder. Y no significaría que tenemos poder por nosotros mismos, sino que hay un poder interior, hay un poder más maravilloso que es en Cristo Jesús. Amén. Por lo cual, hermanos, hay que confiar en el Señor cada día. Hay que meditar que el Señor tiene poder para hacer las cosas. Porque en un momento cuando había sucedido todo, Satanás había estropeado la obra del Señor y habían pasado bastantes siglos, bastantes años que realmente el proceso seguía, pero no había algo que podía realmente quitar el pecado. No había algo que realmente lo pudiera borrar de por vida y que Dios no se acordara de él. Porque aunque se ofrecían sacrificios en el tiempo antiguo, por ejemplo, apartaban a un cordero, a algún animalito y lo sacrificaban a Dios, todo eso que hacían realmente solamente purificaba el cuerpo, lo físico, pero el pecado que había interiores no lo podía borrar. Era solamente como un tapón, que solamente como que usted venga y cubra una mancha, pero la mancha sigue allí, el pecado ahí seguía, el pecado allí estaba, no lo podía quitar el sacrificio de los carneros y de los machos cabrillos. Y aunque todo esto realmente quizás Satanás estaba feliz, estaba contento, porque había dicho realmente arruiné los planes de Dios. Pero el Señor tenía un plan precioso. El Señor desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te había apartado a ti y ya nos había apartado a nosotros, hermanos. Porque dice la palabra que desde la fundación del mundo nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, el Señor realmente, hermanos, son cosas que suceden, pero es para que la obra de Dios sea manifiesta. Gloria a Dios. Viendo, hermanos, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, estaba con sus discípulos y en un momento, hermanos, en uno de sus viajes, viendo a Israel, el Señor Jesucristo y los apóstoles vieron a una persona ciega, una persona que tenía imperfecciones en su cuerpo, una persona que realmente le faltaba algo. Porque usted tiene ojos, usted tiene nariz, usted tiene boca, usted tiene manos, pero a esa persona le faltaba algo, le faltaba la vista, no podía ver. Entonces estaba incompleto. Pero los discípulos le preguntan, ¿quién de estos pecó? Los padres. Esa fue la pregunta de Jesucristo. Gloria a Dios. Jesucristo, palabras sabias, les dijo, ni él ni sus padres pecó, sino para que la gloria de Jehová sea manifiesta en su vida. Entonces, lo que nos sucede a nosotros no es para destrucción de nosotros, sino que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. Realmente, para crecer en el Evangelio, usted tiene que aportar algo. Usted tiene que dar lo más preciado. Usted tiene que negarse a sí mismo. Gracias, es muy difícil negarse a sí mismo. Es muy difícil, porque mi cuerpo solamente pide lo que es vanidad, solamente pide lo que es maldad, aquello que solamente se dirige y se inclina más a desobedecer a Dios. Amén. Pero el negarse a sí mismo significa hacer la voluntad de Dios.
hacer lo que el Señor quiere y lo que el Señor ama, porque el Señor ama la obediencia. El Señor, hermanos, el Señor premia la obediencia. Realmente, en un tiempo, el ser humano no podía, no era guiado por alguna persona. O sea que era libre albedrío. Nosotros, realmente, el Señor nos ha dado una decisión, si realmente quieres tomar la vida eterna o la quieres despreciar. Porque esto significaría, si usted realmente quiere luchar hasta el fin, tiene que luchar y perseverar hasta llegar hasta la meta final. Porque ¿de qué le serviría al hombre granjear toda la tierra, dice la palabra, granjear todo el mundo, y si al final perdiera su alma? ¿De qué le serviría al hombre? Así es. ¿Qué recompensa le serviría tener tantos bienes, tener casa, tener carro, tener todo aquello todo aquello que él desea? Y si no tiene a Cristo, está vacío. Amén. Está sin nada, está solo. Solamente es como un cántaro que no tiene agua. No tiene nada. Entonces, pero el Señor Jesucristo hizo algo nuevo en nosotros. Usted tiene que comparar, hermanos, la vida que usted tenía anterior, una vida rutinaria, con la vida que ahora tiene. Porque antes usted estaba muerto, antes yo estaba muerto, mas ahora vivo por Cristo Jesús. Amén. Ahora vivimos que Cristo Jesús nos redimió con su sangre bendita. El Señor Jesucristo es una obra preciosa, porque no fue solamente para venir a sacrificarse en aquel lugar, hermanos, donde fue un sufrimiento incomparable, se puede decir, porque es un sufrimiento demasiado. El Señor no solamente vino a morir, sino que aparte de morir, nos redimió a nosotros. Hizo una obra hermosa en nosotros. Su obra poderosa. Pero es una obra gloriosa, hermanos. Es una obra divina. Y aunque en tiempos antiguos, como antes repetía, los machos cabríos no podían quitar el pecado, el Señor envió la solución a la tierra. ¿Sabe, hermanos? El Señor envió lo más preciado que tenía, lo que más adoraba. Gloria a Dios. Aquella presencia que tenía, cada vez que lo miraba, se sentía alegre Dios. Se sentía alegre el Señor Jesucristo. Amén. También estaba con el Padre. Amén, gloria a Dios. El Señor dio lo más hermoso que tenía. Envió a su Hijo. Y dice la palabra que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Nosotros hemos alcanzado misericordia. Amén. No somos hijos. Pablo de esta manera lo reconoce. Y ahora habla, hermanos, acerca de algo, hermanos, que en un tiempo no era privilegio para todos. Ciertamente habían profetas donde Dios hablaba a la nación, habían, hermanos, personas llenas del poder de Dios, pero no todos tenían ese privilegio de experimentar tanto la gloria de Dios. Porque en el templo había un lugar que se llamaba lugar santísimo, donde cada año entraba un sacerdote a ofrecer holocaustos, y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Pero dijo el Señor: yo no habitaré en templos hechos así como templos hechos de manos, templos hechos de piedra, que realmente es como ver una casita, una casa quizás. Mas ahora habitaré en templos hechos de carne. En un templo el Señor hizo una transformación en nosotros, porque antes que depositar algo valioso, el Señor limpió ese lugar. El Señor removió la basura, porque dentro de nosotros solo había perdición, solo había maldad. Dice la palabra, quizás ese pecado rojo como el carmesí, el Señor lo vino a hacer blanco como la blanca lana. Amén, gloria a Que Dios. solo la obra del Señor lo pudo haber hecho. Así es. Solo el Señor pudo haber hecho la obra. Amén. Pero aquí viene lo importante, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo hizo aquella obra preciosa en la cruz, y nos salvó a nosotros y todos aquellos que aceptamos a Dios,
El Señor nos ha dado el Espíritu, nos ha dado de su Espíritu Santo, para que son las arras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. Desde que creímos, dice la palabra del Señor, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es, amén. Realmente ahora usted es propiedad de Dios. Ahora usted tiene algo que la merita, es hijo de Dios. Porque si realmente cuando se hace un documento para que tenga validez, puede ser que lleve un sello de una persona reconocible que ha elaborado ese documento. Amén. El Señor, Échale 2 ahora cositas. que hizo una obra, el Señor ahora nos puso un sello donde dice que ahora somos hijos de Dios. Amén. 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 Y teniendo este sello, dice la palabra del Señor, conoce Dios a los que son suyos. Amén. Cierto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Santo es su Un compromiso. Es un compromiso. Porque no quiere decir que ahora porque he aceptado a Dios, porque me llamo evangélico y porque quizás digo yo ahora soy salvo, voy a hacer lo que yo quiera. No. Eso es negativo, eso no se refiere a la obra de Dios. Porque si realmente usted aceptó a Dios, hay que pararse firme, hay que estar firme en la obra del Señor. Amén. Aleluya. Hermanos. Que no quiere decir, hermanos, que usted porque ha aceptado a Dios no va a tener dificultades. Quiere decir que más dificultades va a tener. Así es. Va a sufrir, hermanos. Puede ser, hermanos, que en algún momento va a sufrir escasez. En algún momento, hermanos, va a sufrir la tentación y tiene que soportarla. Pero usted va a soportar todo aquello con esperanza. Amén. Usted va a soportar todo aquello con esperanza de Dios, una esperanza viva que dijo Pedro. Una esperanza que no se marchita, que no se contamina, porque está reservada en los cielos. Porque hay que luchar con esperanza, hermanos. Hay que armarnos de Dios. Porque si un soldado, hermano, se encuentra quizás sin ninguna arma, va a ser presa fácil para el enemigo. Va a ser una presa sencilla que el enemigo lo va a agarrar y lo va a hacer como títere. Porque va a estar solo. Tiene que tener el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que tener el Espíritu de Dios para fortalecernos. Y dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén, hermano. Hay que dejarnos guiar del Espíritu Santo. Santo. Hay que dejarnos guiar del poder de Dios. Amén. Porque realmente dice la palabra del Señor que la carne y el Espíritu tienen contiendas. Dice que la carne insta solamente a sus propias intenciones y el Espíritu también a sus propias intenciones. ¿De qué calificaríamos las cosas? La carne solamente lo intenta a llevarlo hacia el mal, al pecado. El Espíritu de Dios lo acerca más a Dios, acerca más a la gloria de Dios. ¿De qué manera escogería? Estar en la presencia de Dios que habitar en moradas de maldad, dice la palabra. Estar en la presencia de Dios, inquirir en su templo. Hay que, hermanos, hay que cada día, hermanos, tener ese deseo de estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, cuando usted se va a ir a acostar, hay que pedir del Espíritu de Dios. Hay que pedir de ese sazón que el Señor nos dé esa gracia. Porque nosotros tenemos gracia, nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice la palabra. Si usted no tiene Espíritu Santo, ¿qué sabor va a tener, hermanos? ¿Qué sabor? No va a haber sabor. Hay que tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a conectar a Dios. Amén. Que nos guiar del Señor, ¿verdad? Que Él nos guíe, dice, a toda la verdad y a toda justicia. Porque solamente el Señor Jesucristo puede hacer obras en nosotros. Amén. Por algo poniendo una porción así, hermanos, Gloria a el Dios. Espíritu de Dios lo insta cada día a orar.
la carne lo va a instar a que no se vaya a dormir. El Espíritu de Dios va a poner ese sentir que usted esté en un culto. La carne va a inclinar a que mejor se quede en la casa haciendo otras cosas no tan productivas. Y realmente ahí van a ser luchas donde uno tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones siempre tienen que estar en el propósito de Dios. Realmente, hermanos, el Espíritu de Dios nos insta a querer ayunar. Eso quita eso. La carne dice, me va a dar gastritis. Y uno lo pudiera ver, ay, sí, me va a dar gastritis, entonces realmente es un bien para mí, mejor no ayuno. Pero si no estamos en la presencia de Dios, vamos a ser sequitos espiritualmente. Vamos a estar como un chiribisquito, vamos a estar secos del poder de Dios. ¿Cierto? Vamos a estar alejados del poder de Dios. Hay que dejarnos guiar del Espíritu de Dios. Aunque sea difícil, pero pidámosle al Señor que Él nos dirija. Porque si nosotros queremos seguir el propio sendero, vamos a fracasar. Porque si nosotros decimos yo soy fuerte por mi inteligencia, por mi sabiduría, y no ponemos por primero a Dios, es algo contrario. Hay que poner primero a Dios, hermanos. Hay que poner primero a Dios porque Él tiene toda autoridad, Él tiene el control. Y el Señor sabe de qué manera nos va a hacer triunfar en la dificultad, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, estamos, quizás en general, hermanos, estamos viviendo una vida, hermanos, se pudiera ver una vida difícil, una vida, se puede decir, crítica, porque es un problema a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, y en estos momentos nos tenemos que armar más de Dios, porque Satanás en este momento, hermanos, lo que quiere hacer es hacer que la iglesia se ele, es hacer que la iglesia vuelva a la simplicidad. Es cierto, mi hermano. Han dicho, como ya no hay culto, ya no voy a orar, ya no voy a clamar, los días domingos ya no sigo ayunando. Sí. Entonces ahí es donde llega el conformismo. Dios me ayude, El así estoy es yo. algo que nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios porque el Espíritu de Dios no nos guía, sino que nos guía nuestros propios, la voluntad de la carne. Entonces, todas estas consecuencias darán un efecto en nosotros. Y que cuando usted se acerca a los cultos, no le va a sentir gracia a los cultos. No le va a sentir aquella esencia que el Señor tiene, el poder de Dios. Cuando uno lo visita, va a ser difícil de poder sentir la gloria de Dios. Si usted experimenta, hermano, que mientras más lucha por querer orar y por querer estar en la presencia de Dios, cada cosa que usted haga va a ser grata delante de la presencia de Dios. Que usted haga va a tener efecto, hermanos. Cuando usted llega a los cultos, usted va a sentir la gloria de Dios. Usted va a sentir el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se mira. El Espíritu de Dios no es visible. Pero aunque no es visible, el interior lo siente. El interior lo hermosea. El interior, hermanos, se regocija en la presencia de Dios. Porque la nada aprovecha, dice la palabra. Mas el Espíritu sí aprovecha, el Espíritu de Dios. El Espíritu se siente triste, se siente débil. El Espíritu de Dios le da fuerzas para que se levante, para que se agarre en su de Dios. Acérquese cada día al Señor Jesucristo y todas las cosas le van a ayudar para bien, dice la palabra. Amén. Sí, amén. Porque sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. Es a saber que los que conforme a sus propósitos son llamados. Gloria a Jesús. El Señor tiene un propósito para nosotros, hermanos. Gloria a Dios, Y no mire solo un propósito de manera material. El Señor puede hacer algo espiritual en su vida. Amén. Gloria a Algo Jesús. glorioso, hermanos. El Señor hace una obra completa en nosotros. Gloria a Dios. Dice la Aleluya. palabra del Señor, que el Señor dice que Él nos va a perfeccionar. Sí. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento nos estamos amoldando ahorita. Amén. Como una vasija, hermanos, donde el alfarero le va dando forma. Es cierto. Usted, hermanos, debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Gloria al Cordero Que de por el Dios. Espíritu de Dios el Señor haga algo hermoso. Tanto El es Señor el haga una vasija preciosa. Donde el Espíritu Santo, donde mire, el Señor pueda depositar algo hermoso en usted.
Amén. Amén. Pueda utilizar el aceite para que usted esté firme todavía. Así es. Habían 5 vírgenes. Estas vírgenes, por decirlo, y eran prudentes. 5 vírgenes eran prudentes, pero habían otras que dice la palabra eran fatuas. Sí. Estas otras eran insensatas, dice otra palabra. Realmente eran sin sabiduría. Porque ellas decían, cuando quede tiempo voy a ir al culto. Cuando quede tiempo voy a orar. Si me da el tiempo, entonces oro. Si no me da, pues mejor otro día. No ayuden. Vida de conformismo para estas otras 5. Es. Otras 5 intentaban estar más constantes en la obra de Dios. Amén. Que cuando fue la voz y fue la voz, cuando le dijo el esposo viene, salid a recibirle, aquellas 5 vírgenes que eran prudentes comenzaron a enderezar sus lámparas. Gloria a Jesús. Ellas tenían aceite, Amén. ellas tenían el Espíritu de Dios. Santo es el Señor. Amén. Habían otras 5 tenían, pero estaban sequitas, hermanos. Solamente había poquito en aquella lámpara. Y cuando lo quiso encender, solamente echaba chispas y se volvía a apagar. Ay, Señor Jesús. No Amén. tenía el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Que no buscó a Dios cuando realmente lo tenía que buscar. Solamente lo buscó cuando tenía pruebas. Y cuando no había pruebas, decía, solo cuando me dé tiempo. Solo cuando tenga tiempo. Amén. Y en eso entra una enfermedad, hermanos, una enfermedad que realmente habría que tratarla, hermanos. Hay que tener un tratamiento en el Señor, hermanos. Sí, es cierto. Así es. Realmente me gozo, hermanos. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de servidumbre, dice. Amén. Que estemos otra vez en temor, para que estemos otra vez con miedo y afligido y vamos a decir, no sé si me voy a salvar, no sé si el Señor ha hecho algo glorioso en mí. Hay que confiar que el Señor ha hecho algo hermoso en nosotros. Misericordia grande. Amén. Así es. Nosotros meditemos que el Señor ha hecho algo en nosotros, el amor de Dios también se va a reflejar en nosotros. Gloria a Jesús. Lo que el Señor ha hecho. Dice que hemos recibido un espíritu de adopción, dice la Gloria a palabra. Jesús. Clama en nuestros corazones, ama Padre. Amén. Es muy precioso, hermanos, estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que es necesario orar en el Espíritu, dice la palabra. ¿Dónde estás? Que dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a saber de qué manera le vamos a clamar a Dios, sino que dice que el Espíritu intercede al Padre con gemidos indecibles, dice la palabra. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted está en la presencia Amén. de Dios, usted siente el poder del Espíritu de Dios. Amén. Nos Gloria a evita Jesús. tanto, hermanos, Gloria a Jesús. sentir la Aleluya. gloria de Bendito Dios, el que Cordero tanto es Santo. aquel sentimiento glorioso, hermanos, que usted siente aquel deseo de llorar porque siente consolación. El Espíritu de Dios en ese momento le está clamando al Padre, Dios. está Amén. clamando a Dios. Esta presencia de Dios hay que saborearla, hay que sentirla cada día. Si usted no la siente, quizás un día, en una semana no la ha sentido, pídala al Señor, pídasela. El Señor, Amén. es fiel en cumplir cuando uno le pide cosas que realmente son beneficio, hermanos. Son de algo productivo, hermanos, para la obra del Señor. Sí. Hay que tener el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque si anteriormente, hermanos, cuando estaba testificando, y les hablé, hermanos, de que aún un niño, hermanos, la primera palabra que habla es Abba. Y según dicen, hermanos, que dicen de que se refiere al Padre, se refiere a Dios. Y si lo comparamos, hermanos, el Espíritu de Dios hace algo similar, hermanos. Porque cuando el padre, hermanos, mira a su niño llorar, viera que se le va a partir el alma al papá. Porque el niño está llorando porque necesita algo, porque quizás se siente incómodo con algo. Y cuando nosotros tenemos alguna dificultad y el Espíritu de Dios sondea y cuál es el problema que está en nosotros, y cuando sentimos el Espíritu de Dios y hay alguna necesidad y usted se rompe a llorar, Gloria a Dios, el hermano. Espíritu de Dios intercede y le clama al Señor Jesucristo y le dice, esto es lo que necesita tu hijo, Dios, esto es lo que necesita, dáselo. Gloria a Jesús. Entonces hay que pedir la presencia de Dios, hermanos, Gloria a Jesús. porque nosotros tenemos que tener esa gracia, porque no quiere decir que porque soy cristiano voy a estar con una cara bien amargada. No, hermano. Quiere decir que soy cristiano. No ayude, Cristiano hermano. debe reflejar gracia, Así debe es. reflejar, hermanos,
Hay que sonreír a la vida. Hay Amén. que sonreírle cada día a Dios. Porque no quiere decir que usted cada día va a estar serio, hermanos. Y dice la palabra del Señor que los fariseos se creían, hermanos, a cumplir toda la ley al pie de la letra, pero decía que su corazón estaba lejos de Dios. No hacían la voluntad de Dios. Parecía algo religioso, parecía algo visible y decían, ay, qué bonito se visten ellos. Unos hasta no se lavaban ni la cara cuando estaban ayunando para que los miraran y les decían, ay, estos están ayunando. Y era solamente para que los exaltara el mundo, para que los viera el mundo. Pero hay que ver cómo nos ve el Señor. Porque si el mundo tiene una versión de nosotros, hermanos, el mundo nos tilda y hace cualquier cosa para ver la obra del Señor. Hay que ver de qué manera nos está viendo Dios. De qué manera, hermanos, el Señor nos observa. Y es aquello que realmente nos está alejando de la gloria de Dios. Gloria a Jesús, hermano. Lo algo más precioso, hermanos, que dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios se refiere. Da testimonio a nuestro espíritu. Los hijos de Dios. El Espíritu de Dios sienta confianza que Dios está con usted. Esté soportando la prueba, Dios siempre está con usted. Aleluya. Gloria a Jesús. Aunque usted, hermanos, esté llorando y usted diga esta dificultad está difícil de poderla superar, pero Dios está con usted. Quizás Dios por un momento se queda callado cuando usted lo Gloria a ve Dios. llorar, Aleluya. pero el Señor tiene un propósito con usted. Gloria a El Dios. Señor tiene algo maravilloso, quiere hacer una nueva vasija en usted. Bendito el Señor. Así que hay que tener la esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Pero me gozo en grande manera, hermanos, de poderlos saludar. Amén, hermanos. Gloria a Dios, Que hermano. cada día forzarnos, hermanos. Me siento alegre, hermanos, Gloria a estar con Jesús, hermano. ustedes. Es poco el tiempo, hermanos, que los puedo ver, pero me alegro, hermanos. Me Gloria a alegro Jesús, mucho. hermano. Para los que están comenzando, hermanos, yo los invito que se esfuercen más, hermanos. Que luchen, hermanos, porque las pruebas siempre vienen. Amén. Gloria a Jesús. Cuando usted acaba de aceptar, las pruebas van a venir y usted tiene que soportar. Pero usted no va a soportar por usted mismo, sino que Dios va a estar con usted. Amén. Gloria Dios a siempre va a Jesús. estar respaldando lo que el Señor ha comenzado, hermano. Gloria al Señor. Porque que le digan, ay, sos evangélico, no has disfrutado la juventud. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira de Satanás. Porque realmente Satanás solo lo quiere llevar a un lugar de tormento. Mas el Señor le está ofreciendo algo hermoso. Gloria a Y Dios. ese algo no lo tiene que venderlo, así como Esaú vendió la primogenitura solo por un plato de comida. Dios nos ayude. Entonces, hermanos, esforcémonos. Yo sé que el Señor tiene algo hermoso para con nosotros. Amén. Hermanos. Gloria a Amén. Jesús. Así es. Pues en grande manera, hermanos, esta ha sido mi participación, hermanos, en la palabra de Dios. Gloria a Dios, Y espero, hermanos, que el Señor haya hablado a nuestras vidas, hermanos. hermano. Dios se puede. Amén. Porque yo estoy hablando, hermanos, y yo sé, hermanos, que aunque yo estoy hablando, palabra también se refiere a mí, hermano. Gloria a El Dios, Señor hermano. nos abarca a todos los que estamos hablando y los que estamos dirigiendo la palabra del Señor, y así como todos los que la oyen. Gloria a Dios. Sí, hermanos, y con Amén. esto, palabra yo me refiero a ustedes, y que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Amén, hermano. Dios. Bendito el Señor. Dios bendiga, hermano Inés. Que les bendiga. Amén. Amén, hermano. Que les bendiga, hermano Richard. Hermano con Inés, sueño. Dios le bendiga. Que Adelante. sea, Dios les bendiga. Que les bendiga a todos. Amén. Dios te bendiga. Amén, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el momento que los vuelve a reunir. Dios se puede. Poderlos verlos es por su amor, su misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que bendiga a todos mis hermanos que ya de Estados Unidos, mi hermano José, Amén. Samuel, mi hermano Ezequiel, Manizad, mi hermana Zaria, la cual ya conozco, mi hermana Raquel. Dios le bendiga, Todos hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Mi Jesús. hermano Emilton, ¿verdad? Que me alegro al verlo por allí, ¿verdad? También oírlo predicar, Dios le bendiga. Así que ya hace falta para Amén. todos ahí en el triunfo. ¿Cuánto daría yo por estar con ellos allá? Y no se puede, ¿verdad? Hermano Salomón, Dios le bendiga. Señor le bendiga, amado hermano.
hermana Vilma García, hermana Lidia, Dios le bendiga. Amén. Hermana Teresa Salmerón, Dios le Amén. bendiga. Gracias a Dios, Dios le hermano, bendiga. porque su misericordia me permite aquí también el estar con ustedes, poder estar participando de esta palabra y oír el mensaje. Quiero decirle que yo, cuando mi hermano me mandó el mensaje, no hacía mucho, había terminado yo el culto, aunque poquito, pero lo gozamos nosotros también. Qué bueno. hermano. Dios nos da promesa, dicen de 2 o 3, dice, ¿verdad? Amén. Y si 2 de vosotros recomienden de todo lo que hubiera será hecho. Y en esta noche hemos oído un mensaje muy precioso, ¿verdad? Hermoso, de grande meditación. Tenemos mucho que ver. Gloria a Dios, hermano. El Aleluya. tiempo va avanzando, ¿verdad? Hablar poco, hermano. Usted sabe, yo hablo poco, ¿verdad? Pero espero Dios que Dios en su misericordia me regale en que sea un versículo para que usted lo pueda entender, pueda gozar, a lo cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una iglesia romana, ¿verdad? Todos sabemos que hay mucho paganismo, hay muchas cosas, hermano, y a la iglesia se le hacía difícil caminar por la carne, y Dios nos ha visto hoy, en esta noche, examinémoslos cada uno, cómo estamos, si estamos en espíritu o estamos en carne. Vamos caminando por el espíritu, vamos caminando por la carne, ¿verdad? Porque como ya oímos, ¿verdad? En este tiempo, hermano, muchas veces puede entrar conformismo en uno, ¿verdad? Y al estar conformismo, entonces lo que hacemos es darle todo lo que la carne pide. Todo, ¿verdad? A ver cuánto los vamos a engordar bastante en esta pandemia, ¿verdad? Vamos a ir bien carnuditos. Que Dios nos bendiga. Dios quiere que los engordemos de la palabra bendita de Dios, hermano. Es verdad, hermano. Que lo llenemos de ella, Dios. ¿verdad? Que lo impulsemos por ella, ¿verdad? Seamos sustentados, ¿verdad? Y que si Dios permitiera esta pandemia terminar, podamos salir bien robustos, llenos de la palabra de Dios, regocijados, para que con fuerza podamos caminar esta carrera que se nos es propuesta. Diga mi hermano, el cual el Señor le permitió leer estos versículos de la palabra de Dios, yo también la voy a leer. Si el Señor me regala algo, voy a hablar, y si no, ustedes van a testificar. Sí, hermano. El Hijo y del Espíritu Santo dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Oiga, qué hermoso. Oiga el sonido. Todos los que son guiados del Espíritu. Si no somos guiados del Espíritu, no somos hijos de Dios, no los vayamos a estar engañando, ¿verdad? Yo así hablo claro, ¿verdad? Me gusta hablar clarito para que ustedes aprendan, se gocen, y vayan caminando con seguridad. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice así, hermano: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, regalo, ¿verdad? Por el cual clama Abba, Padre. Amén. El mismo espíritu, oiga qué regalo tan precioso, hermano. Si yo y usted no éramos hijos, ¿verdad? Así es. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermoso hasta allí. Pero vamos a ver los requisitos, hermanos, allí en esos 3 versículos leídos, cuáles son los requisitos para recibir el Espíritu y para caminar en el Espíritu, ¿verdad? Se quiere requisito, hermano. No es que solamente ya recibimos el Espíritu y ya estamos en el Espíritu y tal vez ni lo sentimos ni se mueve en nosotros, pero nosotros decimos que andamos en el Espíritu y no nos damos cuenta que andamos en la carne, ¿verdad? Comienza el apóstol Pablo en el capítulo 8, en el 1 comienza a decir: ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es verdad. Que se efectúe en nosotros, que aunque estamos en la carne, ya no hacemos las cosas que son de la carne. Porque los que están en la carne
de las cosas de la carne se ocupan, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es, hermano? Para llegar a merecer, a recibir el Espíritu Santo de Dios, hermano, ¿verdad? Para llegar a ser verdaderamente un hijo legítimo de nuestro Dios, hermano. Es necesario despojarlo de todas esas cosas para que la sea, hermano, la carne amortiguada y el espíritu pueda crecer. Oímos, dice la Biblia, ¿verdad? Que la lucha, el espíritu con la carne está, ¿verdad? Pero a veces como que puede más la carne, hermano, que el espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando la carne lo domina, en nosotros hay sueño, hay pereza, hay aburrimiento, ¿verdad? Como ya dijo mi hermano, no le sentimos sabor, no sentimos agradable. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sonido de la palabra del oído y el gusto del paladar a nuestra garganta para poder saborear la palabra bendita de Dios. Sí, amén. Aleluya. Amén. Hemos recibido no es don de nosotros, sino es don de Dios. Yes, amén. Recordémonos que la Biblia nos habló el martes, como nos habló, ¿verdad? Que no teníamos parte. Sí. Sí. Ahora nos habla, hermano, a nosotros, hermano, que no hemos, hermano, hemos recibido el Espíritu, ¿ve? Porque no habéis recibido, ¿ve? El Espíritu de temor, para estar otra vez en temor. Amén. ¿Será que lo está visto el Señor que estamos en temor? ¿O estamos contentos? ¿Estamos fuertes? ¿Estamos fortalecidos? ¿Mm? Porque cuando hay temor, hermano, hay aflicción. Y cuando hay aflicción, no hay alabanzas para Dios. ¿Cuántas veces están meditando que la pandemia, ¿verdad? Y que no se va, que no se quita? Tengamos paciencia, si Dios sabe cuándo la va a quitar, pero usted tenga fe que Dios lo va a guardar, que Dios le va a ayudar. Amén. Bendito el nombre del Señor, hermano. Para Hermano, siempre. porque los que andan en el espíritu, en la carne, de las cosas de la carne se ocupa, y el que está en la carne no puede agradar a Dios, hermano. Sí. Pero nosotros no, ¿no? Porque sigue diciendo, hermano, porque si somos muertos al pecado, también vamos a vivir al espíritu, ¿verdad? Entonces, hermano, si el Espíritu de Cristo Jesús está en nosotros, oiga bien, si el Espíritu de Jesús está en nosotros, entonces el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también nos levantará a nosotros. Amén. Aleluya. ¿Verdad que hay confianza? ¿Ah? Así Hay que, hermano, confianza, ¿verdad? Es necesario, hermano, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, la Biblia aquí dice, hermano, los tales no son hijos de Dios. Es cierto. ¿Sentimos el Espíritu? Amén. Así es. Gracias. Y a los que lo sienten y a los que no lo sentimos, Dios les bendiga. Porque el que no lo sentimos, hermano, solo estamos oyendo y allí, hermano, no decimos nada, ¿verdad? Amén. Pero el que es guiado del Espíritu, hermano, este está pensando a qué hora va a ser el culto, a qué hora va a comenzar, ¿verdad? Así es. Ya va a estar aquí, porque está aquel deseo, porque es el mismo Espíritu el que lo está moviendo. Pero el que está en la carne, me conectara o no me conectara, ¿verdad? Quizás no tengo sueño, me siento cansado, ¿verdad? Así es. No, quizás por otro día. Esta es la carne. Pero hermano, Dios nos bendiga a nosotros, hermano, ¿verdad? Que Dios en su misericordia nos dice, porque todos los que son guiados, oiga bien, todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos. ¿Qué promesa? Si yo no era hijo, hermano, yo era hijo del diablo, hermano. A ese le servía, a ese me había adoptado al principio. A él le andaba adorando, pero bendito Dios, cuando él, hermano, el Señor Jesucristo levantó esas cadenas, las quebrantó para que yo pudiera estar y ser llamado hijo de Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Así es. Bendito Jesús. Aleluya. Eso es lo que yo pienso, hermano. Sentir el Espíritu de Dios que los mueve a glorificar el nombre del Señor. Amén. Amén. Sentirlos, hermano, que los mueve a decir un gloria a Dios. Así es. Que los mueve a decir un aleluya, hermano. Sí, amén, Porque así es, sentimos el Espíritu, porque somos guiados del Espíritu, hermano. Bendito Jesús. Amén. La promesa que nos da es que somos hijos de Dios, hermano. Gloria a Mira, Jesús. usted ya no es cualquiera. Ya no somos cualquiera, somos hijos de Dios.
Amén. Tú el Así es, Hijo amén. del dueño del universo. Amén. Dios. Así es, hermano. Como de aquel que ha hecho todo esto, el que crió los Aleluya. cielos y la tierra. ¿Cuántos se Gloria a sienten Dios. orgullosos porque son hijos del Amén. presidente, Amén. hijos del alcalde o del Dios. diputado? Pero yo y usted somos hijos del poderoso, del Rey de Amén. Reyes, Amén. y Señor de Señores. Señor de Amén, señores. así Así es. Se alegra por Amén. eso. Amén. No Así es, siente hermano. alegría. Quizás se alegraba más cuando estaba en el mundo y era hijo del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que lo gocemos, hermano. Sí, es cierto, hermano. Es Que tengamos esa Alégranos alegría. juntos en Porque Jehová. el espíritu que ahora obra en usted, hermano, la Biblia dice que no es de temor, no es de cobardía, es de fortaleza, hermano, es de poder, Amén. hermano. amén. Aleluya. Así es. Puede Gracias a pedir, Dios. no pedir yo, no sabemos, pero el espíritu que está en nosotros pide por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que clama, Abba Padre, porque yo no puedo pedir, tampoco usted. El Espíritu Santo sí puede pedir. Amén. Así es. Amén. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso mensaje, hermano. Sí, es Que hermoso. anima mi alma, le digo, hermano. Gloria a Dios, Siento muy hermano. contento, Gloria a Jesús. hermano, que ahora sí soy hijo de Dios, hermano. Amén. Yo bendiga a los tiernos, hermano, que puedan ver, ¿verdad? Ellos se sentían felices cuando eran, decían, los hijos de nuestro hermano Emilio, pero ahora su verdadero padre espiritual está en los cielos y es Así el dueño es. del universo. Aleluya. Así es. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. No tenemos ese espíritu de cobardía. Antes había espíritu de cobardía nosotros, hermano. Así Antes es. estamos en temor, hermano. ¿Verdad? Pero ahora no tenemos el espíritu de fortaleza, hermano. El cual Amén. nos hace caminar, Gloria a el cual Dios. nos hace estar confiados que si esa pandemia esté viniendo, pero nosotros alabamos y glorificamos el nombre Amén. del Señor. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Digo, hermano, me gozo, porque yo sé que el diablo quiso dormir a la iglesia y aún algunos cuantos estarán dormidos, pero bendito Dios los que están despiertos. Por eso Aleluya. dice, Así es. levántate de los muertos, Alumbrará a que duerme y Cristo. que alumbrará a Cristo. Mira cómo andáis avisadamente, no como necios, redimiendo los tiempos, porque los tiempos Amén. son malos y peligrosos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así En es. nombre del Señor. Amén. Gloria a Pero Dios. los que son guiados del Espíritu, hermano. Bendito Dios, hermano. Amén. Estos no Aleluya. tropiezan, estos van seguros, ¿verdad? Porque sabe para dónde vamos, hermano. Sabemos, hermano, que Cierto. vamos y ese tiempo, aleluya, se está acercando. Cuando venga, hermano, el Señor a levantar sus hijos, a levantarlos, porque ya no aguanta el Señor, hermano, estar viendo a sus hijos sufrir. Y quiero llevarlos a esa patria, a ese reino bendito, aleluya, hermano. Amén. Así es, hermano. Que los animemos, hermano. Pero despojémoslo de todas las cosas de la carne. Gloria a Dejémonos Dios. guiar por el Espíritu, hermano. Ya no los dejemos guiar por nuestros instintos, nuestros caprichos, nuestros orgullos, hermano, nuestros egos. Hicimos eso, hermano. Que ahora sea el Espíritu de Dios el que guía a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Alabado. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Oh, hermano, porque Amén. bueno, yo me quedé pensando cuando digo Romanos, y yo en Romanos también leí yo solamente que en el 3, hermano. Sí. En el 3, hermano, allí dice, en el 11 dice, mire, y esto, oiga bien, y esto conociendo el tiempo, Y ahora que ya levantar. hora de levantarlos Del sueño. del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando creímos, aleluya. Gloria a Y Dios. ahora Aleluya. los que somos guiados del Espíritu, los tales somos hijos de Dios, entonces no Amén. estamos dormidos, sino que estamos despiertos. Sí. Gloria. Amén. Así Gracias a es. Dios. Gracias a Dios. Qué bendición. Amén. Puede estar despierto, ¿verdad? Porque Sí. los que están despiertos, hermano, van a oír esa trompeta, hermano. Van a oír esa trompeta cuando venga el Señor a levantar su iglesia, hermano. ¿Verdad? Tenemos Sí. ese privilegio, hermano. Qué bendición. Ahora cuando San Pablo le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? Porque no quiero, hermano, que ignorar cerca de los que duermen, ¿verdad? No quería, porque como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sabemos, hermano, que el mismo Jesús con aclamación de ángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo estarán primero. Dice. Luego nosotros, los que hubiéramos quedado, seremos transformados a recibir al Señor en el aire. Allí estaremos con Él. Alentémonos en esta palabra. Alentémonos con ella, hermano. Son palabras de Dios. Que somos hijos de Dios, hermano. Gloria a Cristo. Y Dios va a venir entre sus hijos, no entre los otros, hermano.
Lástima el que no quiere ser hijo de Dios y sigue caminando en ese mundo, sigue deleitándose en ese mundo. Sí. Cuando venga el Señor a levantar los suyos, no se va a poder levantar. Mire cómo dice el otro, hermano, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, más habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Hermano, un espíritu de adopción, algo que lo adoptamos, pero que lo regaló, y el que lo dio, hermano, es poderoso, hermano, para fortalecerlos, hermano. Antes estaba yo temeroso, hermano. Antes, hermano, cuando andaba en ese mundo no sentía temor, ¿verdad? O el temor mío era hasta que Cristo comenzó a tratar y sentir el temor que si me moría sin Cristo me iba a perder. Pero Cristo me redimió de las tinieblas. Un nuevo espíritu en mi vida, hermano. Desde que Cristo me llamó, ha sido el deseo en mi corazón de bendecirle, de alabarle y glorificarle. Gloria a Mi Dios. hermano, dificultades vienen, problemas vienen, pero tenemos el Espíritu de Dios que fortalece, hermano. Amén. El escudo de la fe, el yelmo, hermano, Dios lo bendiga. Es la palabra de Dios que nos fortalece, hermano, para poder luchar. ¿Por qué estar temeroso? ¿Por qué nos vamos a tener miedo de lo que pueda suceder? Así es. No temeré de todo lo que pueda sobrevenirme. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Por el otro dice, hermano, mire cómo dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a que somos hijos de Dios, hermano. Sí. Qué privilegio, hermano. Porque ves, hermano, nosotros los conocemos, hermano, ¿verdad? Yo me quedo pensando, hermano, si yo no estuviera en el Señor, no hubiera conocido mi otra familia. Siempre me hubiera quedado con mi familia carnal que ni me quieren. Con ella me hubiera quedado. Ando aquí sobre de 26 años más o menos de vivir en este lugar. Jamás un hermano ha puesto en mi casa un pie. No vivo para ellos, pero yo vivo para Cristo. Amén. Tiene que ser, Yo hermano. vivo para Cristo. Qué Y entonces hermoso. habré comprendido que mis verdaderos hermanos, hermanos, a una cierta oportunidad llegó, hermano, los discípulos, estaba Jesús predicando y le llegaron a decir, Señor, ahí afuera está tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Hermano, si yo hubiera sido, salgo corriendo a recibirlos, hermano. Pero el Señor vio la multitud que tenía y dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Y quién es mi madre? Sí. Aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estos son mis hermanos y mis hermanas. Bendita el nombre del Señor. Amén. Así es. Aleluya. Grande. Por ese mismo espíritu hemos sido adoptados, ¿verdad? Dios nos bendiga. Y por eso lo llamamos hermano, hermano Josué. Ahora es mi hermano, antes no. Quizás era enemigo, hermano. Gloria a Dios. Ahora somos hermanos en Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos fuimos enemigos primero y después Cristo los amistó y venimos a ser hermanos legítimos, hermano? Sí. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso me alegro, hermano, ¿verdad? Cuando yo los veo a todos ustedes me gozo, ¿verdad? Aunque hacia la distancia, pero digo, verdaderamente estos son mis hermanos, ¿verdad? Estos claman por mí, estos oran por mí, estos piden por mí como yo también por ellos, pero mis hermanos carnales no vivo para ellos, hermano, ni existo quizás. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo dijo, de aquí en adelante dijo, a nadie conozco según la carne, sino solamente a Jesús. Dijo, bendito el nombre del Señor. Así que no son verdaderos hermanos los carnales, sino hermanos en Cristo son los verdaderos hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Así es, hermano. De Dios. ¿Sabe qué dice el otro versículo? Donde los termina de confirmar, el 17. Y si hijos, dice hermano, ¿verdad? Mire cómo es un padre rico, quiere dejar riqueza, quiere dejar herencia, hermano, los quiere dar heredades, hermano. Y si hijos, también herederos, y si herederos, también coherederos por Cristo en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Qué bendición más grande. Bendito Jesús. Muchos nos alegramos las posesiones de los padres terrenales que nos dejan los pedacitos, pero eso se termina, eso perece, hermano, ¿verdad? Hoy es, mañana no es, hasta los pueden quitar, pero la herencia que el Padre nos ha dado, lo guía y lo guarda. Esto un día la vamos a recibir, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pedro dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia los ha regenerado en esperanza viva, para una herencia incorruptible que no se puede marchitar,
contaminar, reservados en los cielos. Para vosotros, Amén. dice, es para nosotros, hermano, no es para otros, es para nosotros. Es cierto. La virtud de Dios. Amén. Es necesario que, hermano, que lo Aleluya. guardemos para ir a heredar para Sí. vosotros, que soy guardado por la virtud de Dios, por fe, para Dios. ser manifestado en los Amén. primeros tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Amén. Jesús. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Qué gozo Gloria a poderle ver y poderle saludar, hermano. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Pasión, alegría, hermano, al saber, hermano, que soy hijo de Dios, Amén. que tengo promesas de vida eterna, hermano. Amén. Gloria a Dios. Jesús la dijo. Jesús la prometió en San Juan 14. Sí. No se turbe Sí. vuestro corazón, aleluya. Ni tenga miedo, cree en Dios, cree también en mí, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, tú lo hubiera dicho, Amén. volvéis a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere, los aparejaré al lugar, vendré otra vez. Sí. Los tomaré a mí Gloria a mismo. Dios. Los amaré conmigo y me los llevaré para que donde yo estoy, no dice esté, sino que estoy, porque él ya Estoy. está. Amén. Sí, amén. Él va a venir a traerlos para llevarlos para allá, hermano. Sí. Sí. Vosotros también estéis, ¿verdad? Ya Cristo. Y él me escogió, Así es. Bendito Hijo de Dios. hombre, aleluya, él es fiel y verdadero que ha prometido, hermano. Gracias Lo a que él ha prometido es Dios. fiel. Dios. Aleluya. Y él es el Nosotros que prometemos, a veces se los olvida, hermano, Dios nos va a bendecir. Pero me gozo, hermano, yo sé que ustedes también están contentos, hermano, y quieren darle un agradecimiento a nuestro Dios, hermano, Sí. Aleluya. de que su corazón hay algo ahí, hermano, ¿verdad? Que rebosa, hermano, y como dijo aquel varón, ciertamente mi odre está como odre sin respiradero, deseando hablar. Yo pienso que ahí están ustedes. Qué gozo. Dios bendiga a nuestro hermano de Nilsson. Le digo de cierto que cuanto quisiera estar con ustedes en el triunfo, pero algún día, primero Dios, hermano, no hay que perder la fe. Primero Dios, hermano. Primero Dios. No fuera en el Amén. triunfo, hermano. Seámosle fieles que lo veremos en el Amén. reino de los cielos, hermano. Amén. Y allá Así no va a es. estar, hermano, sino que solo en paz y alegría, hermano. Me gozo, mis palabras, Jehová les bendiga, hermano. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga, mi hermano. Amén, hermanos. Oh, Señor. Cantad alegres a Dios, habitando Habitante